Los 5 prohibidos, esos personajes que prometían mucho y nos dieron poco, así que hoy les presento. Los 5 prohibidos nunca fueron una amenaza. Buenos días tardes noches. En este video exploraremos un aspecto ignorado o dentro del vasto universo de Lego Ninja. Los 5 prohibidos y el peligro que realmente eran. Desde el momento en que se nos habló de estos personajes, se nos vendieron como seres tan peligrosos que no había lugar en el cual pudieran quedar cautivos, a tal punto que solo un hechizo demasiado poderoso los desterró al espacio abismal. Criaturas selladas más allá del conocimiento común. Pero, ¿qué pasó realmente? Hoy hablaremos sobre el potencial desaprovechado de estos personajes, y cómo lo que pudo haber sido una de las mejores amenazas elementales de la serie, terminó como unos personajes casi olvidables, que jamás alcanzó el peso que merecía. Sin más que decir, comenzamos. Primero que nada, ¿quiénes son los 5 prohibidos? Para empezar, recordemos brevemente quiénes eran. Maestros elementales que fueron exiliados por ser maestros elementales malvados que buscaban poder para usarlo para el mal. Su regreso prometía un cataclismo. Sin embargo, lo que recibimos fue una historia superficial, personajes mal desarrollados, y enfrentamientos que carecieron de tensión real, tan así, que Pixar cagó a palos a uno de ellos. ¿Por qué nunca fueron una verdadera amenaza? 1. Duraron poco tiempo en pantalla. La serie los introdujo como un grupo poderoso, pero fueron desaprovechados. Por ejemplo, casi no hubo pelea por las espadas prismáticas, y cuando finalmente cumplieron su objetivo, fueron traicionados y Thunderfang absorbió sus almas. 2. Carecían de motivaciones sólidas. Nunca entendimos bien qué querían. Venganza, caos por diversión, recuperar su territorio. Sin un motivo fuerte, la amenaza pierde peso. Podría también entenderse que simplemente querían más poder y gobernar, y sí, básicamente eso nos dicen, pero ¿por qué? No nos dicen sus motivaciones. 3. No presentaron un reto significativo. A diferencia de villanos como el Overlord o Garmadon, los 5 prohibidos nunca pusieron a los ninjas al límite. No hubo una sensación de esto es imposible de detener. 4. En realidad nunca hubieran sido una amenaza tan grande. Sí, como dije, los 5 no hubieran causado tanto problema, ya que los ninjas ya han derrotado seres peores, el Overlord /Maestro Dorado /Rey de Cristal, Moro, otro Maestro Elemental, los Oni, etc. Además, los Dragones Maestro dijeron que no tendrían problema en derrotarlos, su problema era dónde mantenerlos cautivos, así que ¿por qué unos simples 5 Maestros Elementales serían tan peligrosos? Es para pensar, ¿qué se perdió? El Estragospino siento que fue también algo desaprovechado. La variante retorcida del Espinjitzu en unos pocos capítulos fue cultereada por la técnica del dragón ascendente. Sus diseños y conceptos son interesantes, pero jamás se profundizó en sus orígenes, personalidad o conexión con el mundo, porque ellos inventaron el Estragospino. Pero, siquiera como sabían la existencia del Espinjitzu, ¿acaso el primer maestro fue a Tierra Salvaje alguna vez? Pudieron haber sido una amenaza multitemporada en lugar de derrotarlo rápidamente, pero esto último es opción. Como siguiente punto, realmente sí podrían haber llegado a ser una amenaza fuerte, pero no tanto como villanos tipo Lord Garmadon en la temporada 8 y 9 o 6, siendo el emperador de hielo. De este último hablaremos en otro video. ¿Podrían haber sido mejores villanos? Sí, si tan solo llegaran a usar más seguido sus malditos poderes elementales. Pero, ¿cuáles eran sus poderes? ¿Y cómo podrían aprovecharse mejor? Aquí desglosamos qué pudo haber sido si se hubieran desarrollado con más seriedad. 1. Noct, fuerza bruta, poder elemental. Una fuerza sobrehumana y experto en la lucha cuerpo a cuerpo. Esto se demostró en el torneo de las fuentes, al no perder ninguno de sus combates, potencial desperdiciado. Podría haber sido todavía más bueno en las peleas cuerpo a cuerpo a tal punto que solo pudieran atacarlo a distancia, aunque quizás esté exagerando. Enfrentarlo habría obligado a los ninjas a superar sus límites físicos y confiar en estrategia pura, así como en sus poderes. 2. Prox, miedo. Poder elemental, manipulación del miedo. Puede infundir el miedo y terror a sus enemigos haciendo que obviamente tema enfrentarla. Potencial desperdiciado. En la serie, hasta ahora nunca se vio a Rox usando sus poderes, cosa que es decepcionante. Rox podría causar pesadillas o visiones sobre los miedos de los ninjas, así causando una distracción. Piénsenlo como si fuera Joy cuando tenía sus visiones al estar despierto, o cuando en Kung Fu Panda veía el símbolo del Orshen ideal para explorar traumas, dudas, y hacer que personajes como Sunny o Joy enfrentaran sus miedos internos. 3. Sark, infortunio o mala suerte. Poder elemental.
Causa mala suerte extrema, accidentes inevitables, armas que fallan, decisiones que terminan en desastre. Potencial desperdiciado. Nuevamente, hasta ahora no se ha visto a Sark usar sus poderes elementales. Un villano con este poder debió ser prácticamente intocable, porque cada intento de derrotarlo saldría mal. Atacarlo debería ser imposible a menos que esté distraído o sea atacado por sorpresa. Podría haber creado un entorno donde todo colapsa a su paso, arruinando la moral del equipo. Perfecto para crear tensión, ya que incluso los planes más bien pensados acabarían en fracaso. 4. Drix, enjambre poder elemental. Control de enjambres de criaturas oscuras, insectos, sombras, parásitos, puede multiplicarse, regenerar extremidades o cambiar su cuerpo a voluntad. Potencial desperdiciado. Drix debió ser una amenaza masiva, infectando ciudades con plagas que arrasarían. Quizá también poder crear tantos insectos que su forma cambiaría como él quisiera, tipo los microbots de la película Grandes Héroes. 5. Putrefacción poder elemental. Descomposición, decadencia, muerte lenta. Puede corromper materia viva, pudrir energía, arruinar el entorno. Potencial desperdiciado. Un ser con este poder es la representación física del fin, un villano que marchita los bosques, enferma a los seres vivos. Kuro podría haber hecho que los ninjas se enfermaran o debilitaran al usar sus habilidades, pero jamás fue usado contra ellos. Ideal para un tono oscuro, desesperado, donde el tiempo mismo juega contra ellos. ¿Cómo se pudo haber hecho mejor? Darles personalidad, historia y conflicto real. No solo enemigos oscuros, enemigos que quieren poder porque sí, sino que se explique por qué quieren tal poder, o porque su deseo de gobernar. Finalmente, la razón por la que están aquí. ¿Por qué los 5 prohibidos nunca fueron una amenaza real? 1. Primero que nada, el público nunca sintió que estaban ante una amenaza imparable, como si ocurrió con el Overlord, Garmadon o el Devorador. 2. No causaron consecuencias permanentes. A pesar de tener poderes increíblemente destructivos, fuerza bruta, miedo, infortunio, enjambre, putrefacción, nunca destruyeron nada importante. No arrasaron ciudades, no mataron a nadie, no dividieron a los ninjas, ni dejaron secuelas graves. Su impacto en el mundo fue superficial y temporal, como si solo fueran una molestia más, no una catástrofe. 3. No tenían personalidad ni motivación definida. ¿Por qué hacían lo que hacían? ¿Cuál era su objetivo? ¿Odiaban Ninjago? ¿Querían gobernar, vengarse o simplemente destruir? Los 5 prohibidos carecen de motivación clara, lo que hace imposible sentir miedo o tensión real. En lugar de ser villanos carismáticos, se sienten como monstruos sin voz ni alma. Lord Garmadon o el Overlord, aunque parecidos y con el deseo de gobernar igualmente porque sí, tenían carisma o eran realmente una amenaza. 4. Los protagonistas nunca estuvieron realmente en peligro. Los ninjas nunca fueron superados emocional ni físicamente por los 5 prohibidos. Nunca hubo un momento donde el espectador pensara, ¿van a perder? Lo que mata por completo el suspenso. 5. Mal aprovechamiento visual y narrativo. Los diseños eran geniales y sus poderes únicos, pero nunca se mostraron a su máxima expresión. Por ejemplo, Nock no destruyó nada grande con su fuerza. Rox no manipuló a nadie con miedo profundo. Sark no hizo que los planes de los ninjas fallaran catastróficamente. Drix no lanzó una plaga importante. Kurt no pudo nada significativo. 6. Falta de conexión emocional con los protagonistas. Los mejores villanos de Ninjago siempre han estado ligados emocionalmente a los héroes. Garmadon es el padre de Joy. Moro era el primer alumno del Sensei Wu. Arumi representaba un entre comillas amor de Joy. Los 5 prohibidos no tenían conexión emocional con los ninjas. Solo eran amenazas de afuera. En resumen, los 5 prohibidos jamás fueron una verdadera amenaza porque fueron mal introducidos y apresuradamente descartados. No generaron consecuencias permanentes. No tenían personalidad ni objetivos claros. Nunca hicieron que los héroes estuvieran al borde del fracaso. No causaron impacto emocional ni simbólico. Con un mejor desarrollo, cada uno pudo haber sido una temporada entera de conflicto y evolución emocional, pero en vez de eso, fueron tratados como enemigos del momento.